de esa disputa, de esa pelea que terminó con personas asesinadas, por supuesto, por un lado de los precisamente petroleros. por eso fue, Esa fue la retaliación, como, esa fue la causa sí, del asesinato de la hermana Inés Arango Velázquez y de Monseñor Lavaca. Sí, precisamente porque eso, Monseñor estaba en esos días para irse a España a un congreso que tenían o algo. Entonces él pidió a la hermana que fueran a verlos, a ver a los tagaeres, porque como estaban haciendo eso para ver si podían salvar a los que pues a los de la compañía, ¿no? Pero ya habían matado a esos dos. Entonces en esa fue que Monseñor fue y lo mataron, allá los mataron a los dos. Cuando lo sacaron, que yo estuve allá, Inés estaba picadita, pero esa era llenita de heridas en el cuerpo, y tenía, como la habían matado el día anterior, tenía gusanos en todas esas heridas, y Monseñor era como hecho un pedazo también. No, mire, hermana. Muy horrible fue la muerte. Yo sé que esto, terrible, el relato es muy doloroso. Esto pasó en Ecuador. ¿En algún punto, en algún momento, ustedes en el Ecuador profundo coincidieron o vieron a Monseñor Prevost, que hacía vida en territorio peruano y que hoy es el Papa León XIV? No, nosotros no lo conocimos porque yo no lo conocí, ni siquiera sabía que existía. Él estuvo estuvo en el Ecuador, pero como nosotros estábamos en la selva, es que nosotros estábamos en el Aguarico, en los límites con el Perú, a 5 minutos del Perú, pasando río abajo por el río Napo. Y ahí, a pesar de que Monseñor Prevost, hoy Papa León XIV, es misionero, estaban en países distintos. Hermana Laura, gracias por estos minutos, por contarnos esta historia dolorosa. Tal vez para finalizar, ¿cómo recibe usted la decisión del Papa León XIV de iniciar el proceso de beatificación de la hermana Inés Arango Velázquez y de Monseñor Lavaca? Vea, ayer yo estaba muy tranquila. Esto se ha venido pues gestionando desde que Inés murió y el Monseñor Lavaca, porque ellos eran unos misioneros, pero de cuerpo entero. Me llamó una de mis hermanas de la congregación, me dijo: Laura, abre el celular y verás que te voy a contar una cosa. Cuando yo vi eso, pues yo lo que hice fue dar un grito. Dije: ¡ay, qué dicha, qué alegría! Inés va a ser nuestra primera santa colombiana, se lo merece. Y yo fui a mostrarle a las hermanas, y todas nos alegramos mucho. Pues imagínese usted lo que significa tanto tiempo después este inicio del proceso de beatificación. ¿Desde cuándo comenzó? Usted nos dice que esto lleva largo tiempo. ¿Desde cuándo comenzaron las gestiones para que se pudiera llevar a cabo la beatificación de la hermana Inés Arango Velázquez? En el vicariato, pues los padres capuchinos empezaron pues hace mucho tiempo, a los pocos días de muerto él. Ellos han luchado mucho con esto, nos han pedido testimonios, han venido a pedir testimonios desde España. Yo algunas veces he dado algunas entrevistas también para los que han venido a pedir esto. Bueno, lo que he podido pues, porque yo viví muy... Es decir, Inés fue mi superiora y mi amiga. Yo la quise mucho, vivimos muy bien, pero bueno, eso fue la suerte que nos tocó. Mire, me alegra su lucidez, hermana Laura, a los 97 años casi de edad. ¿Cuántas hermanas quedan de esa época, de las terciarias capuchinas de la época de la hermana Inés Arango Velázquez? ¿Cuántas? Oiga, pero muchas. Bueno, en Rocafuerte solamente en ese tiempo habíamos 4. 4, sí. Sí, éramos. ¿Y ellas 4, viven, pero... todas viven? ¿Ah? ¿Todas viven? Dígame. ¿Todas viven? ¿Todas están vivas? No, todas ya no están vivas, sí, porque es que nosotros en el Ecuador teníamos como unas 4 casas, pero nosotros éramos las más lejanas porque estábamos por el río abajo y donde a Rocafuerte no se puede entrar sino por río. Hermana Laura, gracias por contarnos esta historia, por atendernos y por recordar la historia de la hermana Inés Arango Velázquez. Muchísimas gracias.
Pues con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. 9-5, ¿qué tal la historia, María Consuelo? Hermosura este testimonio y la lucidez para narrar la historia, además con detalles casi que cinematográficos, Ricardo. O sea, qué personaje maravilloso y qué entrevista tan... Qué maravilla poder contarles esta historia a los oyentes en medio de todo lo que significa, obviamente, un proceso 97 años, 97 Ricardo. años. La lucidez. ¿Usted se imagina llegar a los 97 años con esa lucidez? Dios mío. Pero además cuenta todo y lo describe como si lo estuviéramos viendo. O sea, es una maravilla de entrevista esta que acabamos de escuchar. Enrique, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso? Este es el paso inicial hacia la beatificación de la hermana Inés Arango y de Monseñor Lavaca, pero ¿qué sigue? Claro, quedan todavía los pasos en los que hemos otras veces contado cómo tienen que certificarse en el caso de que hubiera algún tipo de milagro o lo que sea. Es un camino que es largo, pero evidentemente acaba solamente de empezar. Pero los vaticanistas o quienes conocen el Vaticano dicen que esto tiene un enorme valor simbólico. No tanto por la acción de los dos religiosos, que tiene su valor religioso y eso no está en discusión, sino porque la primera decisión de este tipo tomada por el Papa sea para dos personas con este perfil, con esta actividad. Eso quiere decir mucho, o para los vaticanistas, insisto, quiere decir de que el Papa va por un camino de hacer una iglesia que sea más misionera. Seguramente en eso se distinguiría, por ejemplo, de la labor de Francisco, que sí lo tenía presente, pero no era el énfasis central de su papado, y ese va a ser, al menos eso parece, de este nuevo Papa, de León XIV, aunque tal vez deberíamos ya dejar de llamarlo nuevo Papa, sino Papa simplemente, Ricardo. Sí, el Papa León XIV. Lo que va quedando claro es que Luis Ernesto, tenemos otro Papa americano, por supuesto, pero no americano como se utiliza el término para referirse a los norteamericanos, sino americano en todo su sentido, con unas profundas raíces, vínculos con nuestra Latinoamérica, como lo era, por supuesto, el anterior Papa. Roberto, Francisco. acuérdese, no Robert, Roberto Prevost, 9-7 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está hablando de tomar cerveza, o mejor, de cambiarla por chicha o guarapo para no hacer más ricos a los que ya lo son, en un nuevo ataque a lo que él considera los poderosos, en contra incluso de su sistema de salud, el ministro está hablando de todo y nada en las audiencias públicas por el país. Pero la Corte Constitucional ha dejado en firme la orden de reajustar la UPC de 2024 y 2025, y de eso no hay un pronunciamiento de fondo del señor ministro. Es otra derrota para la cartera de salud ante la decisión de la Corte, que rechazó la solicitud de nulidad del auto 007 con el que se declaró insuficiente la unidad de pago por capitación, la UPC del año 2024, y que también ordenaba hacer un reajuste a la de este año 2025, lo que significa, en otras palabras, que se mantiene la decisión, la orden al gobierno para que reajuste el precio de lo que se gira a las EPS por cada uno de los afiliados. La reforma laboral se aplazó hasta el próximo lunes, la radicación de la ponencia en la Comisión Cuarta del Senado, y comienzan a correr aún más los tiempos, empiezan a recortar los espacios que tiene el Senado para sacar adelante esta reforma. Hay que recordar que la fecha límite es el 20 de junio, que es la fecha en la que terminan las sesiones ordinarias y fecha en la cual también tendría que haberse adelantado ya la radicación y la conciliación con lo aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, se han conocido detalles, los cambios en la jornada nocturna empezarían a aplicar en 2026, serían graduales y serían para empresas con más de 10 empleados, que tendrían que pagar recargo nocturno desde las 8 de la noche en el 2026 y desde las 7 de la noche en el 2027. Se crearía un régimen especial para pequeñas empresas, porque esta no aplicaría realmente a las microempresas, que son las compañías que tienen 10 empleados o menos. Para ser felices,
necesitamos comunicarnos bien. Y la base de la comunicación es una buena escucha. Y una buena escucha no solo es que el mensaje de la otra persona llegue a nosotros lo más fiel posible. Sí, no solo se trata de entender el mensaje del otro, sino que es necesario que nosotros sepamos filtrar lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es importante. No todo lo que escuchamos es verdad. A no todo lo que escuchamos le podemos dar poder. Necesitamos saber filtrar. Yo te doy esas 3 condiciones. 1, ¿eso es verdad? ¿Eso es útil? ¿Eso es bueno? Que ese filtro... Vanessa, aparecieron los jóvenes que estaban desaparecidos en Barranquilla. Ricardo, le cuento que es toda una historia la que en este momento se está viviendo en Malambo Atlántico, donde por cierto están desplegadas las autoridades. Resulta que el pasado domingo 4 jóvenes menores de edad, entre estos 2 hermanos, salieron a jugar un partido de fútbol en la cancha del municipio, pero no regresaron esa noche. De inmediato la familia empezó la búsqueda de los mismos y solo hasta hoy viernes volvieron a tener noticias de ellos, todo por cuenta de que uno de 17 años, regresó molesto a la casa, reclamando que por qué su foto y la de su hermano estaban en todos los medios de comunicación, que él acababa de llegar de viaje, que habían decidido después del partido irse de Polizontes hasta Bogotá, en diferentes carromulas que estuvieron haciendo la travesía por Colombia, que cuando estuvieron allá decidieron finalmente devolverse por el frío y porque no tenían dinero para mantenerse en la capital del país. Estamos hablando de jóvenes entre 13 y 17 años, pero lo que asegura él es que al regreso decidió adelantarse y no supo más de su hermano ni tampoco de sus otros 2 acompañantes. Por eso en estos momentos se encuentra la Policía de Infancia y Adolescencia hablando con él y también con los familiares y esperando noticias de los otros 3 jóvenes. Según lo que asegura el hermano, es que posiblemente en el transcurso del día llegue, porque ellos también venían colgados en otras mulas. Escuchemos lo que dice Antonio Marchena, el padre de del joven que acaba de aparecer. Bueno, él me dice de que estaban en Bogotá, en mulas, se vinieron, de Bogotá pasaron para Magdalena, pero ya ellos habían tomado la decisión de venirse para casa ya. Entonces hay uno, pero no me dice nada, solamente me dice que estaban los cuatro. Y ese es el problema, que ahora Duván, el joven que apareció, no dice nada, ni por qué se fueron, ni qué estaban haciendo en Bogotá, ni qué los incitó a viajar a la capital del país. Solo estaba muy molesto pidiendo que retiraran sus fotos y que ya dejaran de decir que estaban desaparecidos, Ricardo. 9:13 minutos. Increíble historia, Vanessa. Hablamos ahora de lo que está ocurriendo con la Universidad de Harvard, que anuncia demanda contra la orden del presidente Donald Trump de prohibirle que tenga matriculados estudiantes extranjeros y que los que hoy están estudiando, dice el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos, deben irse antes del próximo semestre. Silvia. Sí, Ricardo, ha sido el rector de la universidad, el presidente del directorio de la Universidad de Harvard, del doctor Alan Garver, quien ha enviado una carta a todo el staff explicando que demandaban a la administración Trump, y esta es la segunda vez que los demandan, y esto es producto de esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional que impedirá a todos los estudiantes internacionales que asistan a la universidad. Lo que dice el presidente de Harvard, el doctor Alan Garver, en esa carta, dice que es una dramática escalada de la batalla de la administración hacia la universidad, y dice que una decisión como esta puede poner incluso en riesgo la existencia de la propia Harvard. Dice que condenan esta acción ilegal e injustificada que pone el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve como advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños, dice en esa carta. Lo que está ocurriendo y la razón por lo que está, por qué se ha puesto esta orden es porque dice el gobierno norteamericano que la administración le había pedido a Harvard que cumpliera con unas listas de demandas que se le había enviado el 16 de abril. ¿Qué era lo que había, qué demandas le hacía el gobierno norteamericano a la universidad? Decía que pedía todos los registros de actividades de protestas que se remontaran a 5 años atrás, incluyendo todos los videos de malas conductas, todos los registros de acciones disciplinarias que se hubiesen tomado dentro de la universidad y que involucraran a estudiantes internacionales. Dice el rector en esa carta que le manda al staff que ellos estaban discutiendo
cómo podían cumplir con esas demandas de la administración sin violar la primera enmienda, decía, y no habían llegado todavía a esa conclusión cuando llega la amenaza. Dice que esta demanda van a seguir adelante hasta donde sea necesario. Dice que pedían información, esa demanda que le hacía a la administración no tenía precedentes. Dice que les pedían la información sobre cada titular de visa de estudiante, que son alrededor de 7.000 estudiantes en 13 escuelas de Harvard, y les pedían que les entregaran esa información en 10 días hábiles. Dice que ellos habían, hasta donde podían, hasta donde la ley les permitía, habían entregado la información, pero que la administración los había acusado de incumplimiento y por eso les había puesto esa orden. Así que lo que anuncia la Universidad de Harvard es que que está demandando, que presenta la demanda hoy contra la administración porque consideran que es una medida ilegal la que han tomado. Lo que habíamos dicho, Silvia, esto al final lo terminará dirimiendo la justicia. Está en Boston Lorena Mejía, colombiana, vicepresidenta de la Asociación de Colombianos en la Universidad de Harvard. Lorena, buenos días. Buenos días, Ricardo y Silvia, a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo están? Lorena, gracias por atendernos. Le pregunto, ¿usted actualmente es estudiante en la Universidad de Harvard? Así es, yo soy estudiante de la Harvard Kennedy School, del Mid-Career Master in Public Administration, es decir, la maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. ¿Cuánto tiempo le falta para graduarse? Yo me gradúo la próxima semana, el 29 de mayo. La próxima semana, y la coge preciso toda esta turbulencia que hay en torno a la orden del presidente Donald Trump. ¿Cómo la recibe usted? ¿Cómo la reciben los colombianos en la Universidad de Harvard? Bueno, en mi caso, debo serte honesta, la afectación no es tanta. Mi visa la maneja la Comisión Fulbright y el Departamento de Estado. Para la gran mayoría de estudiantes colombianos que tenemos en Harvard, su visa es administrada por la Universidad de Harvard. Y eso implica muchas cosas. Tenemos estudiantes que están aquí listos para el grado, otros que se encuentran en viajes de verano o incluso en algunos intercambios académicos por primavera o por verano y no se encuentran aquí. Van a estar aterrizando en Boston nuevamente el domingo, el lunes, y no sabemos si vayan a tener ingreso. La universidad tiene 72 horas para responder y estamos esperando la respuesta. También hay estudiantes que se van a ir a sus prácticas internacionales antes del próximo semestre porque tienen maestrías de 2 años o no se gradúan ahorita o están en doctorado. Entonces tampoco sabemos si van a poder volver a ingresar al país. Algunos estudiantes pudieron ingresar anoche porque tampoco los oficiales de inmigración tienen muy claro qué hacer y estamos en esta ventana de 72 horas. Entonces, al parecer todavía están pudiendo entrar, están siendo retenidos 3 a 4 horas, revisan todos los dispositivos de tecnología que tengan, pero están pudiendo entrar. Después de las 72 horas no vamos a saber si puedan tener entrada. Entonces es muy estresante. Eso le iba a preguntar Lorena. Usted nos dice que están haciéndoles unas revisiones exhaustivas de 3 y 4 horas a los extranjeros en Harvard. ¿Qué está pasando hoy en la universidad? Hoy en el campus, ¿qué está pasando? Entre otras, el campus de Harvard es un campus que está conformado por diferentes edificios. Hoy, ¿cómo está la vida de los estudiantes? Bueno, justamente yo te estoy hablando desde el campus de la Business School y pues no hemos visto prácticamente estudiantes aquí. Se están haciendo todos los preparativos para la graduación. Las personas tienen miedo de salir del Harvard Housing o de los lugares, los apartamentos, porque no saben si están en este momento como irregulares, como ilegales o si tienen todavía un estatus migratorio regular, ¿sí? Por lo que las visas en teoría a partir de ese momento fueron canceladas, pero no es claro si es después de las 72 horas, antes de las 72 horas. Entonces lo que se vive aquí en Cambridge, en Boston, es mucho estrés por parte del estudiantado, que ya llevamos así pues más o menos 2 meses. Sí, Lorena, usted representa a esa sociedad de colombianos, muchos que han ido a buscar ese crecimiento en la academia allí en Estados Unidos, pero este no es un problema solo para colombianos. ¿Cómo es el panorama en general para todos de distintas nacionalidades? ¿Hay un cálculo de cuántos son los estudiantes afectados por estos anuncios que hace el presidente Donald Trump? Yo no podría decirte el cálculo exacto, pero por lo menos en la Harvard Kennedy School son por lo menos el 40% de estudiantes, 50% son estudiantes internacionales. Tenemos un programa que es la maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional, donde son 67 estudiantes y 10 de los estudiantes son colombianos. Y es un programa totalmente enfocado en estudiantes internacionales, tiene solamente algunas personas de aquí de los Estados Unidos. En general, para los estudiantes internacionales es un momento estresante, estudiantes que sean de Sudán, de China,
pues están siendo especialmente, no sabría decirte si la palabra sería perseguidos, pero sí son personas que hacen parte del target de los Estados Unidos en este momento. Entonces los compañeros que tenemos de estas nacionalidades o del top 20 de nacionalidades, que fue la lista que salió hace más o menos un mes, pues el estrés es total. Ellos estaban, así como algunos colombianos, esperando aplicar por unas prácticas técnicas a las que tienen derecho por su visa F1 y estaban a la espera de esa aprobación para poder estar en los Estados Unidos entre 1 y 2 años aplicando los conocimientos de la universidad, y ahora no se sabe si se van a poder quedar. Lorena, tú contabas que pronto, no sé si dijiste que en la próxima semana te graduabas. ¿Tienes temor de que esa graduación se transforme en una trampa, digamos, en que la gente no tema acudir porque puedan ir oficiales de inmigración? Pues mira, la Universidad de Harvard a nosotros nos ha cuidado muchísimo. Sí, durante el último mes creemos que el acompañamiento de la universidad ha sido fuerte, siempre nos han dado todas las rutas, la información, los teléfonos a los que nos podemos contactar. La Harvard International Office ha estado súper pendiente de nosotros. Nosotros esperamos que la universidad también esté cuidando de los grados. Ayer uno de los oficiales de Harvard nos dijo que las graduaciones de la Universidad de Harvard son un acto administrativo de la universidad y que el gobierno no tiene cómo vincularse para cancelarlo, pues, o sea, a menos que estemos hablando de algo de gran magnitud, que esperamos que no suceda. En mi caso, mis papás entraron al país hace muy poco, pero pues hay papás que vienen a los grados, tampoco se sabe si les van a permitir entrar. Muchos de los estudiantes, a pesar de que tengan visa de turista, no deberían entrar con la visa de turista porque eso les podría afectar su práctica técnica. Entonces estamos a la espera. En teoría los grados van a suceder y todo se encuentra en normalidad respecto a las graduaciones, pero vamos a estar pendientes. Amanecerá y veremos. Lorena, ¿qué le dicen a usted, por ejemplo, sus profesores? Es que justamente usted está cursando una maestría en administración pública. ¿Qué le dicen ellos a ustedes? Pues, dado esta decisión que se toma ni más ni menos que desde la oficina pública más importante del planeta. Sí, mira, pues tenemos algunos profesores que nos han escrito correos, algunos profesores que abrieron sesiones de Zoom solamente para que fuéramos escuchados. Ellos nos mencionan que ellos no pueden hacer absolutamente nada, al igual que, por ejemplo, la Asociación de Colombianos en Harvard. En este momento somos más un apoyo de forma emocional, pero esos apoyos emocionales son muy importantes para nosotros. No todos los profesores abren estas puertas, incluso son una minoría, pues porque en este momento, a pesar de que seamos los estudiantes internacionales el target, que históricamente ha sido el target más fácil en cualquier tipo de cambio de sistema político, también los profesores podrían pasar a ser un target y básicamente se procura exterminar casi la libertad de expresión, de la libertad académica. Entonces hay muchos que no se están exponiendo, pero hay otros que sí, y nos citan. La vez pasada, hace más o menos un mes que también estuvimos muy expuestos, nos citaron en la universidad, nos dieron cafecito, hablaron con nosotros, como dando mucho contexto histórico de cuántas veces había pasado esto en el mundo, de qué manera opera esto, cuántas veces ha sucedido, pues porque al fin y al cabo es una escuela de administración pública. Claro, y es la educación lo que también está en juego, esa posibilidad de expandir y de compartir el conocimiento. Lorena, usted en esta entrevista nos ha explicado y nos ha dicho una y otra vez que también aquí el problema es la incertidumbre por el manejo de la visa, pero en la práctica también es incertidumbre por las becas, por las ayudas que reciben los colombianos o de otros países que están estudiando en la universidad. ¿Qué pasa con eso, más allá de las visas? Así es, en este momento es muy importante que Colombia conserve las ayudas que tienen académicas, Banco de la República, Colfuturo, porque muchos de los colombianos que fueron aceptados o admitidos este año en Harvard para el próximo semestre académico no tuvieron, en este caso, ningún tipo de scholarship, de beca. Sí, entonces es algo que no se había visto antes, hace parte del recorte presupuestal y por lo tanto los estudiantes en este momento están más a la deriva, y una maestría en la Universidad de Harvard es muy costosa. En mi caso yo estoy al 100% becada, tengo la beca Fulbright y la beca John F. Kennedy de la universidad, pero es totalmente anormal tener una beca del 100%, normalmente son del 25, 30, 50%. Entonces al ser del 0%, por ejemplo mi maestría cuesta $130,000 al año, sí, son más o menos 350 millones de pesos un año. Y eso sin darte muchos gustos, solamente estudiando, literalmente. Entonces es muy costoso, o sea, estamos hablando de 2, 3 viviendas de interés social, por ejemplo, para un estudiante. Desde la Asociación de Colombianos en Harvard nosotros ofrecemos mentorías para las personas que quieran venir y procuramos ayudar como en la formulación de ensayos y demás,
pero es difícil, sin becas es muy complejo que las personas puedan venir acá, entonces la incertidumbre es mucha porque los recortes también son muchos. Claro, Lorena, en estos momentos hay tensión al interior de la universidad. ¿Se están organizando algún tipo de protestas contra la xenofobia, contra el racismo? No, mira que en este momento, que yo sepa, no. Son más las personas de Cambridge, de Boston, las personas nacionales de los Estados Unidos, porque en este momento cualquier tipo de protesta en los Estados Unidos pasa a ser un target. Prácticamente ninguno de los estudiantes internacionales se está exponiendo a una protesta, y son algunos de los nacionales, normalmente personas mayores de 40 años, las que he visto más pues en fotos en internet. Yo nunca he participado en una protesta, me da muchísimo miedo, pero son más las personas de acá, las personas nacionales de los Estados Unidos, pero no los estudiantes internacionales, no, ni dentro del campus, no hay ningún tipo de organización o movimiento que yo sepa. Sí, Lorena, quisiera preguntarle para finalizar sobre lo que hoy está haciendo la Universidad de Harvard en torno a las manifestaciones. Un poco lo que reclama el gobierno del presidente Trump es que no hay controles, como no debería haberlos, en torno a lo que ellos consideran antisemitismo y antiamericanismo. Luego de lo que ha pasado en estos últimos meses, usted lo decía muy bien, esto no es un hecho reciente, esto es lo último que ha pasado, pero la escalada empezó hace meses con el recorte de la financiación y otras cosas. ¿Ha cambiado la forma en la que la Universidad de Harvard hoy, por ejemplo, maneja las manifestaciones a favor de Palestina o maneja las relaciones, por ejemplo, con el Partido Comunista Chino, según lo que dice la carta de la secretaria del gobierno del presidente Trump? Mira, yo respecto al Partido Comunista Chino nunca había escuchado absolutamente nada. Me llama mucho la atención. Creo que eso nos tomó a todos por sorpresa. Sí. Obviamente no sé si a nivel administrativo no tengo ni idea de muchas cosas de las que los estudiantes no nos enteramos, pero o sea, no podría decirte algo más allá de muchos estudiantes chinos que han sido targeteados como espías, y esto es más a manera de persecución por parte de otros estudiantes, no de la universidad. Y sin embargo, la universidad para eso tiene una ruta, ¿sí? Sea para lo que sea que a ti te llamen. Sé que específicamente a las personas de China, y esto no es solamente en Estados Unidos, es en el mundo, o sea, alguien ve una persona de China e inmediatamente el sinónimo es espía. Así como otras personas de otras nacionalidades, no sé, no quiero decirte cuál, pero supongo que para ti es muy claro cómo a veces nos reconocen a los colombianos, y eso hace parte como de algo estudiantil, sí, pero como tal de la universidad creo que a todos nos tomó por sorpresa. Y del tema antisemitista es complejo, ¿sabes? A nivel, o sea, yo tengo una beca que a mí no me permite participación política o de protestas de ninguna manera, por lo tanto he sido muy neutral en este año, y para mí el tratamiento de la Universidad de Harvard ha sido exactamente igual con las personas de Palestina y con las personas de Israel, ¿sí? Todos han podido conmemorar las fechas que son importantes para ellos. No he vivido ninguna protesta este año, ni por parte de Israel ni por parte de las personas de Palestina. Obviamente respeto profundamente a las personas que se sientan perseguidas de alguna manera. Yo, como Lorena, como estudiante, no lo he observado dentro de la universidad. Y más en los chats de WhatsApp a veces sí se abre un poquito el sentimiento, el drama, sí, pero pues eso no pasa de ser nada raro a muchas personas opinando en un chat de WhatsApp, y ha sido muy particular porque siempre que sucede eso, y no es que se incendie de ninguna manera, nos envían un correo como con las indicaciones de cómo protestar en la universidad. Sí, como les recordamos las indicaciones, si desean tener una protesta en la universidad, estas son las indicaciones para hacerlo. Y fin, o sea, pero nadie ha iniciado una protesta acá dentro de la Universidad de Harvard. Pues eso controvierte lo que dice la administración del presidente Donald Trump. Lo que hoy está pasando, y es tal vez lo más valioso de esta charla, es la incertidumbre, el temor, prácticamente vacía la universidad. Los estudiantes extranjeros escondidos a la espera de saber cuál será el siguiente paso, de saber si van a tener que ser desalojados y tener que abandonar sus estudios. De eso es de lo que estamos hablando para más de 6.793 estudiantes internacionales, el 27% de los matriculados en la muy prestigiosa Universidad de Harvard por decisiones políticas del presidente Donald Trump. Lorena Mejía, vicepresidenta de la Asociación de Colombianos en Harvard, gracias por habernos contado desde Cambridge, desde Boston, lo que está pasando hoy. A ustedes, Ricardo y Silvia, feliz día. Gracias. Una pausa y regresamos. Estás escuchando Blue Radio.
Este domingo la batalla final, el último cupo de los 8 se define en el fútbol profesional colombiano. Fecha 20, con partidos en simultánea a las 4 de la tarde. Toda la jornada para conocer los ganadores del punto invisible, los cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales y los 8 de la gran fiesta. Vívalo con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube y a través de Blue Radio y bluradio.com. En Mañanas Blue, el presidente de ACOPI, Rafael Correa, insiste en la necesidad de excluir a las microempresas del recargo nocturno en la discusión de la reforma laboral. En general, la Comisión Cuarta ha tenido muy buena apertura, estamos en comunicación permanente y agradecemos la disposición de siempre sentarse con los gremios a buscar alternativas en el marco de un diálogo racional, que es lo único, Ricardo, que nosotros le pedíamos al gobierno. Venga, siéntese con nosotros, que vamos a ser los afectados, siente también a los trabajadores y pongámonos de acuerdo en una reforma que no le haga daño al país. Claro que se van a perder empleos, claro que se van a perder empleos, claro que se van a cerrar algunas empresas. Lo que ha hecho la Comisión Cuarta ante, repito, la coyuntura es moderar algunos de los efectos de esto. Nosotros le estamos diciendo, no generen una catástrofe económica en el país. Y si quieren que no se genere esa catástrofe, entonces excluyan a las por lo menos a las microempresas del tema del recargo nocturno. Y para el resto de las empresas pequeñas, medianas y grandes, hagámoslo implementando de forma gradual, para que no sea de un solo golpe y no se afecte el flujo de caja. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 9 de la mañana, 32 minutos, 0 y van 7. En abril se completaron 7 meses consecutivos con crecimientos en el gasto de los hogares colombianos. Cálculos de la firma Radar indican que en abril gastamos en nuestro diario vivir 88,8 billones de pesos y esto representa un crecimiento de 3,25%. La firma explica que luego de casi 2 años con caídas mensuales en el gasto de los hogares, durante la desaceleración de la economía se encontró un piso y ese indicador empezó a rebotar. La mejor inflación y las tasas de interés más bajas han permitido que se reactive el consumo. En el crédito, por ejemplo, el dinamismo de los préstamos para carros y motos también se suma en este crecimiento del gasto. Y muy importante, las históricas remesas que siguen llegando a Colombia, que buena parte se convierten en consumo, y el extraordinario momento que vive el sector cafetero han mejorado los ingresos de varias regiones del país y eso también se traduce en consumo. Para Radar, el gasto de los hogares se consolida como el motor del crecimiento económico en este momento del país. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. 9 de la mañana, 33 minutos. Y buenas noticias para los usuarios de Amazon en Colombia, la tercera plataforma de comercio electrónico más utilizada en todo el país, por detrás de Mercado Libre y de Temu, pero por delante de AliExpress y de sitios.com como Éxito o Falabella. Amazon, que desde esta semana comienza a aceptar el sistema de pagos seguros en línea, el famoso PSE, como nuevo método de pago para sus clientes en Colombia, una decisión con la que busca aumentar el acceso al comercio electrónico en el país, donde por lo demás las transferencias bancarias compiten directamente con el efectivo y con las tarjetas de crédito como medios preferidos para las compras digitales. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta la discusión de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, Rafael Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, explicó que esta reforma no está bien planteada, pero que buscarán consensos para evitar que se incendie el país. Nosotros no podemos decir que ahora que la reforma es buena y que antes era mala. Perdóneme, pero la reforma sigue siendo mala. Lo que pasa es que en las actuales circunstancias tenemos que escoger entre dos males, el mal menor. De manera pues que no podemos salir a decir que vamos a celebrar los empresarios por la aprobación de esta reforma. No. Es que no queremos es que incendien el país y que acaben con el país. Porque definitivamente si nos vamos otra vez a circunstancias de hecho, hoy amenazadas desde el gobierno de la República, esto es una cosa inadmisible e impensable en un Estado de Derecho,
pues las consecuencias serían supremamente gravosas para la economía. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El reemplazo de la magistrada Diana Fajardo, que sale en junio de la Corte Constitucional, saldrá de la terna conformada por Lisneider Inestrosa, Lina Marcela Escobar. Fue capturado el hombre sindicado de agredir con insultos racistas a un agente de tránsito en Cali. Hugo Mario. Ricardo, el pasado 16 de mayo, el agente de tránsito José Félix Angulo llamó la atención al ciudadano Alexis Velasco, un hombre que trabajaba como barman en un establecimiento nocturno de Cali, por estacionar mal su motocicleta en una calle del barrio San Fernando, muy cerca del Parque del Perro. El barman respondió agresivamente y lanzó insultos racistas a este uniformado. Vale, tócame un caso de basura, basura de mierda, y tras de todo, te maneja un blanco. Negro, basura de mierda, y tras de todo te maneja un blanco. Esta agresión, que quedó grabada en video, sirvió como prueba para que el secretario de Seguridad de Cali, Gustavo Orozco, en su momento denunciara ante la Fiscalía a Velasco. Nuestros agentes de tránsito enfrentan a diario una realidad inaceptable: insultos, agresiones y ahora hasta actos de racismo, simplemente por exigir que se cumpla la ley. Están haciendo su trabajo, están haciendo cumplir las normas que protegen la vida de todos. En Cali la autoridad se respeta y el racismo no se tolera. El capturado tendrá que responder ahora ante la justicia por el delito de violencia contra servidor público en concurso con discriminación. Ricardo. 9:37, se confirma el inicio del canje de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Enrique Rodríguez. Es la primera consecuencia y la más clara consecuencia de la reunión que tuvo lugar hace justo 7 días en Turquía entre ambas partes, entre Rusia y Ucrania. Pues bien, esta mañana, hace unos minutos, de hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que según sus propias declaraciones continuará este sábado y este domingo. 390 personas que, según ha detallado por su parte el bando ruso, serían 270 militares y 120 civiles. Por su parte, Rusia ha confirmado que exactamente ha recibido la misma cantidad de prisioneros, así que el primer intercambio de esos 1.200 que se habían planificado inicialmente se ha realizado con éxito hace unos minutos. Sin embargo, la guerra continúa. Hace también escasos minutos, menos de una hora, Rusia ha golpeado con varios misiles balísticos, 2 en concreto, el puerto de Odessa. Hay por lo menos un trabajador portuario muerto y otras 8 personas han resultado heridas, 4 de ellas en estado grave, como consecuencia de ese ataque ruso que se ha producido en los últimos minutos, Ricardo. Este domingo 25 de mayo llega la última jornada del todos contra todos del fútbol profesional colombiano, la fecha 20, la fecha que define los 8 clasificados y quienes tendrán el privilegio de ganar el punto invisible. Conéctese este domingo a las 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Nadie está exento de la violencia que está, por supuesto, creciendo en el país. Por eso la Policía Nacional está denunciando un plan criminal para atentar contra la vida del director de esa entidad, el general Carlos Triana, y otros generales que hoy son blanco de organizaciones incluso dedicadas al narcotráfico, que es el motor de nuestra violencia, que no ha podido ser contenida por este gobierno, que en una nueva fase de fuego amigo tiene a Armando Noboa, que es el jefe del gobierno con la disidencia de las FARC, llamada Coordinadora Nacional, cuestionando a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en sus palabras de no estar atendiendo las orientaciones de paz del presidente Petro. Le siguen cobrando a la exministra su talante, porque fue ella justamente la que puso en aquel primer Consejo de Ministros públicos las alertas y dudas sobre la paz total, que es el proyecto por el que esta mañana amanecen suspendidos, relevados de su cargo 5 oficiales del ejército, porque bajo esa sombrilla, la paz total de la que hoy pocos hablan en el gobierno, fueron asesinados 7 soldados en el departamento del Guaviare por esa disidencia de Calarcá, a la que increíblemente le regalaron un mes de suspensión de operaciones militares.
En Mañanas Blue, el presidente de ACOPI, Rafael Correa, insiste en la necesidad de excluir a las microempresas del recargo nocturno en la discusión de la reforma laboral. En general, la Comisión Cuarta ha tenido muy buena apertura, estamos en comunicación permanente y agradecemos la disposición de siempre sentarse con los gremios a buscar alternativas en el marco de un diálogo racional, que es lo único, Ricardo, que nosotros le pedíamos al gobierno. Venga, siéntese con nosotros, que vamos a ser los afectados, siente también a los trabajadores y pongámonos de acuerdo en una reforma que no le haga daño al país. Claro que se van a perder empleos, claro que se van a cerrar algunas empresas. Lo que ha hecho la Comisión Cuarta ante, repito, la coyuntura, es moderar algunos de los efectos de esto. Nosotros le estamos diciendo, no generen una catástrofe económica en el país, y si quieren que no se genere esa catástrofe, entonces excluyan a las por lo menos a las microempresas del tema del recargo nocturno. Y para el resto de las empresas pequeñas, medianas y grandes, hagámoslo implementando de forma gradual, para que no sea de un solo golpe y no se afecte el flujo de caja. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está hablando de tomar cerveza o mejor, de cambiarla por chicha o guarapo para no hacer más ricos a los que ya lo son en un nuevo ataque a lo que él considera los poderosos en contra incluso de su sistema de salud, el ministro está hablando de todo y nada en las audiencias públicas por el país, pero la Corte Constitucional... 9 de la mañana, 42 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Carlo Ancelotti, his 15th major trophy as Real Madrid coach. He becomes the most decorated Real Madrid coach in their history. A te che sei l'unica al mondo. Real Madrid a su técnico más ganador de la historia. 15 títulos de Carleto, entre ellos 2 ligas de campeones. Con la voz del italiano Giovanotti y su canción A Usted, cargada de imágenes de un símbolo, de un ganador. El ejemplo del míster que dejó una huella única en el club más grande del mundo y que mañana se despedirá en el Estadio Santiago Bernabéu enfrentando a la Real Sociedad. Sí, sin duda, yo tengo esta genética que me emociona muy rápido porque lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre, entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana, yo no tengo ningún problema, si me sale de llorar, no hay ningún problema, no es que me escondo en este sentido, sí, va a ser un día bonito. Seguro habrá lágrimas y mucha emotividad. Lo cierto es que en esta misma rueda de prensa de despedida, como entrenador del Real Madrid, Ancelotti confirmó la llegada de Xabi Alonso. Xavi es el primero, le deseo toda la suerte del mundo porque creo que es un entrenador que tiene las características para entrenar este club, este equipo y que lo disfrute. Ancelotti se despide mañana del Real Madrid y el lunes estará en Río de Janeiro asumiendo como nuevo técnico de la selección Brasil. Comienza el camino de Carleto. Bueno, ahora Carletiño, con los pentacampeones del mundo. En la Liga, en Colombia, se agitan las semifinales y el mercado de jugadores para el siguiente semestre. Millonarios, ya con tiquete a los cuadrangulares, renovó a una de sus nuevas joyas, el cartagenero Luis Marimón, quien ha marcado 3 goles en 9 juegos esta temporada. Uno de los ases del Baby Millos, del profe David González. Nada, la verdad que contento y creo que ha sido la recompensa de todo el esfuerzo que he tenido en todo mi proyecto desde fútbol base hasta ahora, y creo que es una motivación más para seguir adelante, para seguir demostrando de lo que yo le tengo para aportar al equipo. Y nada, creo que de mi parte lo que se viene son muchos esfuerzos, mucho alegría y darle como que esa satisfacción a la hinchada de sentirse segura de que le aportaré lo mejor a este equipo y a este club. Marimón, de 18 años de edad, firmó su vínculo con Millos.
hasta 2028. Y uno que calentó las redes sociales fue César Farías. El técnico del Junior se desahogó y realizó un video en el que hace balance de la campaña del equipo Tiburón. Es Junior, que viene creciente en su juego, que no ha despertado la gente alrededor y que esa fuerza, esa energía puede ser lo que nos catapulte a terminar de cerrar un gran torneo entre todos. El rendimiento del 60%, el balance defensivo que tiene el equipo, la capacidad goleadora que no ha despertado de esos históricos del club, sabemos que lo tenemos al servicio de la mano que queremos. Farías invita a la gente para acompañar al Yuyu en las semifinales. Este domingo cerrará el todos contra todos frente al Atlético Nacional en Medellín para ya pensar en la batalla por la final de la liga. Y a propósito, en Atlético Nacional hay un claro objetivo: ganar el punto invisible, ese que sería un plus en caso de empate en puntos en el primer lugar del cuadrangular semifinal. Así lo ve Luis Marquínez, arquero del conjunto verdolaga. Sobre esa ventaja, yo creo que es una ventaja importante para nosotros si logramos conseguirla. Sabemos que ese puntico de más nos da una posibilidad de poder sobresalir sobre el grupo. En tal caso un empate o algo, yo creo que es una ventaja importante y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, siempre vamos a salir a dar el máximo y siempre vamos a apuntar a ganar. Hoy Atlético Nacional es tercero con 35 puntos, a 1 del líder América y del segundo Deportes Tolima. Pausa y hablamos de Camila Osorio, está jugando en Marruecos, de la NBA y sus finales de conferencia y el Giro de Italia que está rodando. Es el sonido en vivo del campo de Rabat, el escenario donde a esta hora se disputa el paso a la final del WTA 250 en territorio marroquí. Una colombiana, Camila Osorio, en acción. La tenista cucuteña del equipo Colsanitas ya ganó el primer set con parcial 7-6 frente a la rumana Jacqueline Cristian. En caso de superar a la rumana, que acaba de tomar ventaja, Camila irá por el título de este torneo marroquí. La segunda manga está 2-1 arriba en favor de la jugadora europea. Lo cierto es que si Cami avanza, encarará entonces esta finalísima pensando después en su primer juego de la primera ronda del Roland Garros en París la próxima semana. Market time of death, 10:16 Central Standard Time. This OKC team looks different. They look very different. Sonó la chicharra, final del segundo juego de la finalísima de la conferencia oeste de la NBA. Victoria de los Oklahoma City Thunder 118-103, que consolida la serie 2-0 arriba sobre los Timberwolves de Minnesota. Los Thunder toman ventaja, una luz que los ilusiona con llegar a la gran final de la NBA. Otra vez Shai Gilgeous-Alexander comandó la ofensiva de Oklahoma con 38 puntos, en una noche donde el canadiense recibió el premio como el mejor jugador de la temporada regular de la NBA. El MVP sigue su camino hacia la gran final. Y nos conectamos con el Giro, etapa 13, al aire, el Team Caracol. ¿Será para Keiden, otro de sus compañeros? Pues yo creo que... que Keiden estaba muy flojito. Sí, estaba muy atrás. Y estaba muy atrás. No, es que no hay ninguno otro, Santi. Los otros son puros sprinters. Puros, pero ahí están, sí. 16 segundos, 4,400. Ahí está el gráfico, mire. Se va a quebrar y cuando empiece la subida al santuario, ahí debe moverse. Chicone no, porque tiene a Bacheca adelante, pero debe haber alguno que se mueva en el grupo, porque si no, los de adelante les ganan la etapa. Claro. Qué bueno sería.
pies frescos y protegidos con... Bueno, le quedan 4 kilómetros a la etapa. Hay 2 fugados a 17 segundos de meta, pero ojo, el último kilómetro tendrá una rampa del 10%. Blue Radio, ¿sí? Con Mañanas Blue, Ricardo, 17 segundos tienen Matías Vacek y Romain Bardet sobre el grupo donde viene el líder y donde viene todo el colectivo de clasificación general 3800. Vamos al Monte Virico, que es el sitio de llegada hoy en Vicenza. La noticia es que los dos del UAE, Ayuso 4 segundos y del Toro 2 en la bonificación en el kilómetro Red Bull. Más de 4.400 calorías se ha consumido hoy la humanidad de Matías Vacek. Gracias Goga, gracias Jota, a Santi Botero, nuestro campeón del mundo. Las emociones del Giro. Con los gigantes del ciclismo cerramos la información deportiva a esta hora, 9 de la mañana, 50 minutos, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente de ACOPI, Rafael Correa, afirmó en Mañanas Blue que es necesario crear un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas en la discusión de la reforma laboral. Se necesita un régimen especial porque mire usted qué gran paradoja. En Colombia tiene el mismo régimen laboral, prestacional y tributario una microempresa que una gran empresa. Y mientras no exista un sistema de tributación diferenciado, mientras no exista un sistema de pagos, recargas y contribuciones diferenciado para las micro y pequeñas, pues no va a ser posible que sobrevivan en un mercado en donde la tasa de mortalidad de los emprendimientos en Colombia supera el 50%. 9 de la mañana, 51 minutos, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la discusión de la reforma laboral en el Senado de la República. El presidente confirma entre líneas que la consulta popular es el plan B, es la herramienta que tiene en la mano por si el Congreso, como tiene todo el derecho, no saca adelante una reforma tal y como la quiere el gobierno nacional. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. El presidente Gustavo Petro le echa la culpa de incendiar al país a la Comisión Séptima del Senado por el hundimiento de la reforma laboral, pero además se suma a la posición de la Central Unitaria de Trabajadores y de algunos miembros del Pacto Histórico que dicen que la única ponencia viable para evitar la consulta es que el Senado apruebe sin modificaciones el texto de la Cámara de Representantes, que asegura se está saboteando en el Senado, esto por los cambios y las modificaciones que está teniendo el texto, razón por la cual no ha sido radicado. El mandatario escribió, abro comillas, nosotros defendemos la ponencia de la Cámara de Representantes hasta ahora saboteada en el Senado. No hay concepto favorable ni desfavorable sobre las consultas. Si sectores del Senado reconsideran su posición en el Senado, la aplaudimos. Si no, continuamos hasta la conciliación entre Cámara y Senado, lo sabremos, pero la consulta popular avanza, cierro comillas. El mandatario da a entender que si el Senado aprueba la próxima semana y antes del 20 de junio un texto que sea como el de la Cámara, no habría consulta. Si no, la consulta popular avanza, es decir, se mantiene en firme la decisión del gobierno de preguntarle a los colombianos por la reforma laboral y de salud. Sobre esa discusión, Luis Ernesto, lo habíamos anticipado ayer aquí en Blue Radio y se confirma que el pacto histórico, la senadora Aida Bella, presentará ponencia alternativa de la reforma laboral porque está en desacuerdo con muchos de los puntos que están en discusión con sus colegas de la Comisión Cuarta de esa célula congresional. Yo creo que está la senadora Aida Bella pues dejando unas constancias porque evidentemente si la ponencia que se va a presentar pues tiene un amplio consenso entre los 15 integrantes de la Comisión Cuarta, pues se va a aprobar ese texto. Pero lo que sí me parece muy importante, Ricardo, es pues que el presidente deja claro que lo que está haciendo es un pulso con la consulta 2, un pulso con las calles, con sus cabildos. ¿Para qué? Para lograr la reforma laboral y que la reforma laboral sea lo más cercana a lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, que pareciera que los textos que están discutiendo en los ponentes va en ese sentido. Y pues sería la mejor salida, y es que a los trabajadores les llegue sus beneficios y recargos nocturnos cuanto antes y no sea necesario hacer una consulta, gastarse 700.000 millones, hacer campaña y esperar un año a que el Congreso vuelva a discutir el tema cuando la consulta se apruebe o no se apruebe. Entonces, pues espero que fruto de esta confrontación haya una concertación al final. Claro, lo que pasa es que no sabemos, Aurelio,
hasta dónde quiera el presidente que la reforma laboral sea la que pasó en la Cámara, que es la reforma del gobierno, porque dice que hasta el final no se sabrá si en la conciliación termina ganando o no. Es decir, el presidente básicamente está diciendo que, entre líneas, por supuesto, que si la reforma laboral es distinta a la que salió en la Cámara, él va a convocar la consulta popular, que no importa lo que pase. O sea que sí, lo que está esperando es que sea igual de mala a la que él presentó. Y digo de mala para los trabajadores. Mire, Ricardo, recapitulemos en un minuto qué fue lo que propuso. Propuso que la noche empezara a las 7 de la noche, que el recargo nocturno subiera, que subiera gradualmente, que el dominical y festivo fuera del 100%, pero que también fuera en el transcurso de varios años, como se fuera recuperando del 75 al 100. Eso es malo. O sea, si Petro cree que eso amerita la revolución nacional, pues está equivocado. Y ni hablemos de las demás cosas. Por ejemplo, que lo hemos dicho muchas veces, a muchos trabajadores de plataformas domésticas, periodistas, que él también los mete, pagarles su seguridad social con la categoría de trabajador dependiente de tiempo parcial, recortar las posibilidades de la defensa sobre la estabilidad laboral reforzada, bueno, y otra cantidad de perlas contra los trabajadores que trae esa reforma de Petro. O sea, Petro va a hacer una huelga, o va a hacer una revolución, o va a hacer no sé qué, si la reforma sale menos mala que muy mala que él presentó. Esto realmente es inexplicable. Es que aquí ha habido una cosa de fondo, Ricardo. Es que el gobierno ha engañado a los trabajadores. El gobierno les ha dicho que esta es una gran reforma laboral y esta no es una gran reforma laboral. No lo es, ni mucho menos. Es más, es una reforma laboral muy recortada, con cosas negativas, pero ante todo, en detrimento del incumplimiento de la promesa y de la obligación constitucional que tenía el gobierno Petro de hacer un estatuto del trabajo donde todos estos elementos pudieran quedar definidos para un mercado laboral por lo menos estable. Eso no se va a resolver con esta reforma. Pero me parece, Andrés, me parece bien, Ricardo, el cambio de tono, digamos. Acuérdese que aquí empezamos, cuando toda esta historia empezamos con que la consulta popular iba porque iba, y más o menos la consulta popular era, como decía ahora Aurelio, como la antesala de la revolución. Ahora, aun cuando, digamos, hay cosas de ese tono que no son positivas, por lo menos ya se pone como una opción más sobre la mesa, en una mesa en la que también está la posibilidad de que sea el Congreso el que expida una reforma laboral. No está bien que se ponga la consulta popular, y sobre todo, más que la consulta popular, esas cosas como movilizaciones, huelga general, etcétera, como una especie de espada de Damocles sobre el Congreso. Yo creo que el Senado tiene la posibilidad, y espero que lo haga, de actuar independientemente y no considerar esas cosas. Pero también puede ser, Ricardo, que el presidente se esté dando cuenta de que ese llamado a la movilización general, huelga general, todas esas cosas que hemos discutido estos días, realmente no arrancó con la tracción necesaria para producir un suceso digamos, de carácter que sacuda al país. Lo mejor es que entonces a cada uno se le bajen un poquito las revoluciones, a cada uno se le baje un poquito la temperatura y se sienten a mirar cómo el Congreso expide una buena reforma laboral para Colombia. 9:57, esa puede ser una buena lectura, Andrés. Por un lado, que el presidente Petro está abriendo una puerta, una ventana para que la reforma salga adelante y no se convoque la consulta nuevamente, y la otra, que la Realpolitik le demuestre que no tiene el apoyo popular que él cree en las calles, y tampoco tiene las mayorías en el Senado de la República para intentar por segunda o por tercera o por cuarta vez, como dijo, llevar la consulta popular. 9:58 minutos. Felipe. Diga nomás. Es que me acordé de una cosa, ya voy con Miguel Garzón y ya voy con... ¿De qué se acordó? Carolina Otero, es que después se me pasa. Estamos en el departamento de cómo nos cambia la vida, ¿no? Ya hablamos esta mañana del presidente Petro yendo a Ecuador, a la posesión del presidente Daniel Noboa este sábado, después de que había dicho que no lo reconocía. Ajá. Me llamó la atención un mensaje de WhatsApp que recibí hace 48 horas de un hombre que yo ubicaba en el petrismo radical, en el ala más petrista del petrismo, si me hago entender.
Le hablo del exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet. Yo también ya sabe para dónde voy. Sí. Es que el doctor Montealegre convocó ruedas de prensa y era el que estaba detrás de una constituyente con base en el supuesto incumplimiento del acuerdo de paz. Tiene un contrato, o tiene un contrato multimillonario con RTBC, con el señor Holman Morris, para denunciar penalmente a los que critican, en fin. Sí, pero eche el cuento, ese cuento es bueno. Ese cuento es bueno por lo que sigue. Es que yo también lo recibí, pero échelo usted, porque a mí también me llamó poderosamente la atención, pero no me sorprendió. Bueno, mire, el doctor Montealegre, que era hasta hace poco, y yo lo ubicaba como uno de los petristas más petristas, me escribió el miércoles de esta semana a las 12:32 del día el siguiente mensaje. Yo creo que es un mensaje de difusión a sus amigos en WhatsApp. Sí. Dice el doctor Montealegre, repito, petrista, muy petrista. comillas. La elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional es la bancarrota ética del gobierno de Gustavo Petro. Impresentable. Eligieron un bandido. Resistencia moral. No hay otro camino ante la arrogancia de Petro. No más corrupción. Basta ya, Petro. Firma Eduardo Montealegre. Y yo ahí me perdí, Felipe, porque yo estaba en otra cosa. Pensé que el doctor Montealegre todavía era petrista. No. Aparentemente no lo es. No sé cuándo cambió eso, Andrés. Es como de no creer, ¿no? ¿Ah? No, Andrés. Es que yo no sé si usted está en la lista de difusión del exfiscal Eduardo Montealegre. Él dispara, no lo había vuelto a hacer, entre otras cosas. Sí, hace rato no lo hacía. Porque cuando Ricardo hacía dijo días no lo hacía, pero él dispara en esa lista de difusión. Pero yo no sé en qué momento el doctor Montealegre dejó de ser petrista. Que yo me perdí, Andrés. No, pues es que cuando Ricardo dijo que le había llegado un mensaje del exfiscal Montealegre y que iba a anunciar que decía ese mensaje, yo pensé lo